Hola a todos, pues hoy vamos a hablar de otra de las lecturas que hemos estado haciendo este mes. Esta vez vamos a hablar de un poema hermoso de un poeta guatemalteco llamado Juan Diéguez Olaverry. Pues el poema se llama A los Cuchumatanes. Y si alguno de ustedes ha viajado a los Cuchumatanes en Huehuetenango, sabrán que el mirador que está en este sitio hermoso es un mirador dedicado a Juan Diéguez Olaverry y por eso lleva su nombre. Pues los Cuchumatanes son una cumbre en Huehuetenango donde existe un mirador que es donde podemos ver pues un paisaje hermoso hacia el horizonte y el occidente del país. Es muy famoso también por una pequeña cabaña que está destruida y abandonada, que le da como un toque muy rústico y pintoresco al lugar. Está sumamente alto, entonces las nubes llenan el paisaje y la vista es espectacular. Juan Diego Olaverry nos va a dedicar un poema que en vez de alabar el paisaje, lo añora y está muy triste por haberlo abandonado. Y para entender por qué él se siente así, vamos a hablar de la historia de este poeta. Pues él es un poeta que nació en Huehuetenango en 1813. Imagínense qué tan viejo es este poema que estamos leyendo. Y pues él falleció en 1866, lo cual es hace mucho tiempo. Juan Díaz Olaverry, además de poeta, era abogado y pues también fue una persona con mucho interés en la política de su país. Lo que sabemos de su historia es que fue exiliado a México por el gobierno de Rafael Carrera en el año de 1846 y se fue a exiliar a Chiapas, México. Pues él estuvo involucrado en un atentado en contra del gobierno de Rafael Carrera, a quien creía un gobierno corrupto, pues Rafael Carrera era un político militar. Y cuando él y su hermano hacen podríamos decir, un acto en contra de él, lo obligan a exiliarse a México, dejando por completo no solo a su país, sino a su amado Huehuetenango. Y por eso es de que este poema, va a estar cargado de una gran tristeza y nostalgia ante el paisaje y hasta este lugar en específico. El poema que leímos es un poema que está puesto en una piedra en el mirador de los Cuchumatanes y pues es sumamente importante como casi que patrimonio intangible del país. Es uno de los poemas más famosos que él escribió y pues por supuesto sabemos que está dedicado a observar el paisaje. Quiero leerles una de las partes con las que empieza este poema y dice así: Oh cielo de mi patria, oh caros horizontes, oh azules altos montes, oídme desde allí. Vamos a primero hablar de que este es un poema de una estética modernista, pues estamos hablando que fue escrito en 1846-47 y esto pues es definitivamente una época antes de la modernidad, pero que vamos a considerar como modernismo, algo así como lo que escribía también Rubén Darío en la misma época. Y si se dan cuenta también el uso de las palabras que está teniendo el poema son lo que podríamos decir muy anticuadas hoy en día. Decir, oh caros horizontes. Caros es una palabra latina para significar queridos. Entonces, oh cielo de mi patria, oh queridos horizontes, oh azules altos montes, oídme desde ahí. Y cuando él está diciendo, oídme desde ahí, significa que él no está en el lugar donde están estos horizontes, ¿verdad? Él está lejos de ellos, exiliado en México. Entonces de ahí sabemos que él está lejos de su patria. Y luego dice, elevada cumbre del cielo, las nubes, materno abrigo. Y comienza a decir varias palabras para referirse a los Cuchumatanes como un sitio que para él era hogar y que además está hablando de la belleza extrema de este sitio. Cuán dulcemente triste mi mente se extasía, oh cara patria mía, en ti áspero confín. Imagínense el sentimiento que está sintiendo este poeta lejos de su país, obligado a nunca volver. Un país que para él era hogar, era una madre y que además era un paisaje increíble que le pertenecía. Y aquí está diciéndonos que está triste y que su mente es la que lo extraña. Oh, mis amores, dormid, dormid,
en calma, que las brumas en el alma, ay, las llevo yo. ¿Qué significa esto? Que es él el que está pues llevando el paisaje consigo mismo, pero sabe que está lejos. Y ese es un poema que podemos entender como la relación que tienen los poetas con la naturaleza o con el paisaje. Básicamente aquí Juan Diego Olaverry nos está haciendo una oda o un himno hacia los cuchumatanes y al mismo tiempo nos está dedicando pues un poema muy triste donde el poeta se está viendo solitario y alejado de lo que más ama, que es el paisaje. ¿Cuál es su paisaje favorito de Guatemala? Y ustedes qué piensan, ¿cuál es el lugar que más extrañan? Ahora que estamos en casa por la cuarentena, ¿tiene que haber algún paisaje en específico con el cual se sientan tristes o alejados de? ¿Cuál es ese paisaje que extrañan ahora que están en casa? ¿Y qué les pareció el poema? Nos vemos en la siguiente.